El límite de 45 grados Fahrenheit, ¿alguno sabe o nos puede comentar por qué se define ese límite de temperatura inferior? Empiezan a congelar la tubería. 45. Por eso empieza ya a enfriarse la tubería. Ok, el tema está más por el lado de los condensados, porque nosotros tenemos, digamos, ustedes de la jornada pasada habían visto pues que teníamos gas de diferentes fuentes, ¿no? Y pues ese gas en algunos lugares viene con presencia de pesados, pues de componentes con la cadena de hidrocarburo un poco más pesada, y eso hace que la temperatura de punto de rocío de hidrocarburo se eleve un poco. De las dos fuentes principales que tenemos, de Cusiana y de Ballenas, ¿cuál creen ustedes que tiene la temperatura de rocío más alta? ¿En cuál se puede condensar más fácilmente? En la que viene del pozo, la de Cusiana, pues lamento comunicarles que es más fácil que se condense de la de Ballenas. Y no porque se condense alguna cantidad, sino porque cuando usted realiza la evaluación de la temperatura de punto de rocío de hidrocarburo, lo que hace es incluir la cantidad de componentes pesados, digamos por ejemplo hasta C9, emplea usted un modelo, pues alguna ecuación de estado y determina esa temperatura. Como en Ballenas, aunque hay presencia de esos pesados, allá es 90 y pico % de metano, pero hay algunos componentes de C6, C7, C8, aunque sean muy pequeños. Cuando usted realiza, digamos, esa evaluación de esa temperatura de punto de rocío de hidrocarburo, lo que genera es una temperatura cercana a estos 40. La temperatura de rocío de hidrocarburo del gas que viene de Ballenas es más alta. El de Cusiana, por tener tratamiento, ese gas le eliminan la mayor cantidad de pesados, y de hecho cuando se evalúa y los analizadores, Alexander que se la pasa por allá, nos puede indicar cuál es la temperatura de rocío que marcan los analizadores de Cusiana. ¿De verdad? Bueno, la temperatura ya está por debajo de los 0 grados, o sea, ya la temperatura de rocío de hidrocarburo es bastante baja. Otro dato curioso ahí con respecto a esta temperatura es que cuando nació el RUT, la temperatura de temperatura inferior a la que se podía transportar era 40 grados Fahrenheit, era de 40 hasta 120. Resulta que por la condición del gas de Ballenas, precisamente porque allá la temperatura podía alcanzar perfectamente esos 40, ustedes saben que esos, pues, hace mucho tiempo, podemos hablar del principio de los 2000, o sea, hace como unos 10 años, hubo cierta presión por la gente de Promigas para modificar este nivel, y se subió 5 grados la temperatura. Más fue por poder ellos cumplir con esa temperatura que por otra razón. Eso pues que originó que desde este lado del transporte de gas en el centro del país, como las temperaturas cuando se hace regulación, por unas temperaturas ambiente y todo eso, se lograran temperaturas inferiores y se tuvieran que instalar muchos calentadores. Esos 5 grados de diferencia, creo que todos los calentadores que hay en el distrito 3 y en el distrito 5 y no sé en dónde más puedan haber, son producto de esos 5 grados de diferencia. Dato curioso. Señor. Señor. El flujo y la diferencia térmica que se hace externa a la tubería también produce un condensado. No, esa temperatura no influye, porque, bueno, digamos que es un efecto, pero lo que se produce externamente es simplemente la condensación de la humedad que está en el aire, pues ambiente, pero eso más que o sea, eso es más un problema estético que otra cosa, o sea, no influye para nada porque finalmente el gas está confinado a la tubería. Pero lo que sí es que podría estar siendo una muestra de un incumplimiento, porque estamos entregando, el caso por ejemplo de Cogua, la regulación que se hace en Cogua baja creo que a 30 grados y entonces se produce condensación alrededor del tubo inmediatamente después de la regulación.
pues además de que se está condensando por fuera y que, como le decía, es algo más estético, internamente sí estamos realizando, tenemos un incumplimiento con esa temperatura. Pues allá es un caso muy particular porque aguas abajo del sistema, ya en lo que es propiedad del otro transportador, pues, o de gas natural, en la etapa que es de transporte, hay una sección de calentamiento y se eleva la temperatura para poder cumplir con unas especificaciones y poderlo movilizar el gas. Pero externamente eso es más estático que otra cosa. ¿Ok? Bueno, pero los límites, y pues ya me imagino que habrán explorado la presentación, los límites los da la regulación aquí para nosotros, regulatoriamente también lo tenemos, pero yo le traigo un slide ahí con unos detalles de un nuevo gasoducto que se construyó y de hecho se echó a andar entre Rusia y Alemania. El nombre del gasoducto es Nord Stream. Es como el gasoducto que tuvieron ellos que construir para poder solucionar un problema de un gasoducto que pasaba por Turquía. Yo no sé si alguno de ustedes haya escuchado hace como 3 o 4 años que en diciembre por problemas de precios les cerraron la válvula y dejaron sin gas a Holanda y a Alemania. Entonces esta gente tuvo que construir un gasoducto que, pues, pueden ver, son 1200 kilómetros a 3200 psi. Me imagino que esos 3200 psi serán que ANSI 1500, ¿podrán ser? Ustedes que son los duros de eso. ANSI 1500 podrían ser. Y bueno, 3200 psi, obviamente no sé cuánto será la presión de llegada, pero es un gasoducto considerablemente grande, ¿no? O sea, los límites solo para nosotros los da la regulación, porque técnicamente o normativamente los límites son mucho más grandes. Bueno, señor. ¿Va el lecho marino? Sí, claro, va el lecho marino. Son 1200 kilómetros por debajo. Y sin ninguna estación compresora porque no se ha inventado la compresión submarina. Entonces, ¿cómo? Las válvulas de seccionamiento, ni idea cómo eran. Lo único que tenemos son estos datos que están ahí. Y el flujo, como pueden ver, es como 4 veces lo que maneja TDI en toda la red de transporte. Con este tema de los límites, o mejor dicho, del flujo, ya vimos, pues, el comportamiento de la presión, de la temperatura, cómo se relacionan con la ecuación de gas ideal, pero nos queda pendiente la parte de velocidad, ¿no? Y pues antes de llegar ahí quisiera hablar de 2 fenómenos adicionales que nosotros tenemos, o 2 modificaciones de esa condición de flujo, que es la parte de compresión y la parte de regulación. En la parte de compresión, bueno, ustedes saben, tenemos una pérdida de presión en la tubería, que es la misma ecuación que les estoy poniendo en la parte de abajo, que es de Darcy-Weisbach, que es la ecuación como la que describe el fenómeno de esa pérdida de presión, ¿sí? Tenemos una presión de entrada arriba que puede llegar a 1200 y a medida que va bajando la tubería, ahí está, pues, la relación entre la longitud y el diámetro, obviamente también incluida, y su relación con la velocidad. Lo que podemos ver es que la velocidad tiene un límite, la velocidad con la que nosotros podemos transportar el gas, porque si nosotros aumentamos mucho la velocidad, ¿qué sucede con el diferencial de presión? Aumenta. ¿La están viendo en la misma diapositiva? La que dice condición real compresión. La que dice compresión, la diapositiva 11, sí, efectivamente. La diapositiva 11, o sea, lo que vemos ahí es... Exactamente, sí. Lo que podemos ver es precisamente eso, que la velocidad también, dentro del flujo de gas natural, la velocidad también tiene un límite, y el límite se lo va dando es precisamente la pérdida de presión. O sea, si nosotros, mire que está de masa al cuadrado, o sea que cualquier aumento en la velocidad, el impacto es muchísimo mayor en la pérdida de presión. Y como si ven la grafiquita de arriba, cada pérdida de presión que nosotros tenemos implica un gasto de energía para poder elevar esa presión nuevamente hasta los límites, digamos, permitidos por el RUT. Y eso, digamos, no es deseable porque usted lo que necesita es gastar la menor cantidad de energía. Entonces la velocidad también es un tema para controlar. Entonces, como pueden ver, es un compromiso entre todo: presión, temperatura y la velocidad, y los límites de velocidad que podamos manejar. ¿Cuál es el límite de velocidad que se puede manejar en flujo de gas en tubería?
¿Alguien que lo comparta?